Muy buenos días y bienvenidos a la Iglesia Bíblica desde casa. En este momento vamos a comenzar con unos breves anuncios y después vamos a pasar al tiempo de alabanzas. En primer lugar, les quería recordar, como les recuerdo todos los domingos, que no se olviden de agregar el número de Iglesia Bíblica a su WhatsApp para cualquier consulta y también para que puedan estar recibiendo todas las novedades de las reuniones y de los eventos que se van a hacer durante el año. Ahí el número está apareciendo en pantalla, así que no te olvides de agendarlo. Y al agendarlo también, mandar un mensajito indicando quién sos para que te podamos estar agendando también. Así que no te olvides y agrega el número de Iglesia Bíblica a tu celular. También les recuerdo que todos los días domingo comenzamos una reunión a partir de las 10:30 de la mañana, que es la reunión de oración. A partir de las 10:30 hasta las 11, vía Zoom, estamos mandando el link para que podamos compartir las necesidades y ese tiempo tan especial en el que oramos unos por otros. Así que todos los domingos a partir de las 10:30 de la mañana, salvo como en el caso de hoy, los primeros domingos del mes, que en ese horario estamos teniendo vía Zoom el tiempo de la Cena del Señor. Así que no te olvides para poder estar participando el domingo que viene a partir de las 10:30 del tiempo de reunión de oración. También por último recordarte que en el link en la descripción del video vas a encontrar el link de la página de Iglesia Bíblica, en el cual vas a poder estar brindando tu ofrenda o tu diezmo en el caso de que tengas que hacerlo. Así que obviamente desees hacerlo. Así que ahí abajo está en la descripción del video el link para que puedas estar brindando tu diezmo o tu ofrenda. Bueno, y ahora vamos a pasar un tiempo especial en el cual vamos a cantar algunas canciones juntos ahí desde casa. Así que te invito a que puedas estar atento y ahí cantar, que podamos cantar todos juntos todas estas canciones y después también estar atento para el tiempo de la palabra de Dios. En esta mañana nos está compartiendo la palabra de Dios nuestro pastor Claudio Jiménez. Así que cantamos y después el tiempo con la palabra de Dios. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. En el plan para al hombre salvar. ¿Quién sino el Señor? Limpiar al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta
palabras vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Muy bien, muy buenos días, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos escuchan y nos ven a través de este medio. Quisiera decirles de que estoy muy contento en esta mañana de poder presentar la palabra de Dios y tener un tiempo especial con ella y también con ustedes, y espero de que sea de bendición en esta mañana. Mi oración es que puedan estar bien, que Dios les esté cuidando en el hueco de su mano, que les esté protegiendo y también les esté prosperando en todo lo que estén haciendo. Así que doy gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que Él me da de
poder estar compartiendo su palabra. Y en esta mañana me gustaría compartir con cada uno de ustedes un tema especial, un tema de actualidad, un tema que quizás muchos de nosotros vivimos o estamos viviendo o podemos vivir. Y es en cuanto a las crisis. ¿Quién no ha tenido crisis? ¿Quién no tiene crisis o tuvo crisis? En este mundo cristiano y en este mundo secular que vivimos, cada uno de nosotros, de una u otra manera, enfrentamos crisis. Y en esta mañana me gustaría estudiar rápidamente la vida de un rey, la vida del rey Ezequías. Y este rey Ezequías nos va a enseñar cómo podemos resolver las crisis. Él en un primer momento se equivocó en su vida, tomó malas decisiones y después ahí se dio cuenta y enderezó su vida, consideró lo que estaba haciendo y se aferró a Dios y a su palabra y cambió su manera de pensar y su manera de actuar. Pero antes de entrar en detalles y en el mensaje de la palabra de Dios, vamos a tener una oración. Dios, te damos gracias por esta mañana que podemos estar juntos para meditar tu palabra. Te pedimos, Señor, de que tú nos hables a través de ella y que realmente, Señor, podamos sacar aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Seguramente en nuestras vidas vivimos diferentes etapas de crisis, de situaciones difíciles y, Señor, te pedimos que si en estos momentos hay algún hermano o hermana o amigo o amiga que nos está escuchando, esta palabra y este mensaje pueda ser de ayuda y de aliento para su vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me gustaría que vayamos al libro de Segunda Reyes. Vamos a ver dos libros en esta mañana, en el Antiguo Testamento. Segunda Reyes, capítulo 19 y 18 vamos a ver, y también vamos a ver Segunda Crónicas, capítulo 32. Esos son los dos libros que vamos a ver y los capítulos que vamos a hacer mención en esta mañana. Como dije, todos nosotros, todos los seres humanos, enfrentamos diferentes crisis. Lo grave del asunto es que nos enfocamos muchas veces en la dimensión de la crisis y no en las causas. Y esto es un error que Ezequías cometió y que muchas veces nosotros cometemos. Que muchas veces ahí nos enfocamos allí en la dimensión de la crisis y de la situación que estamos viviendo y no profundizamos las causas y el porqué de las crisis. La vida del rey Ezequías tiene mucho que enseñarnos con respecto a cómo superar situaciones difíciles. Podemos decir que Ezequías era hijo de Acaz y nieto del sacerdote Zacarías. Dice la palabra de Dios que caminó conforme a la voluntad de Dios, fue fiel al Señor. Y podemos decir también de que Dios prosperó todos sus caminos. Si me acompañan ahí a Segunda Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 7, dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, el rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza.
ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Qué importante radiografía que nos da la Biblia acerca de este rey Ezequías. Fíjense lo que dice ahí el versículo 3, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Dice allí el versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, y ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Era un hombre, como dijimos ahí, que caminó conforme a la voluntad de Dios, que fue fiel al Señor y también prosperó en todos sus caminos. Pero llegaron diferentes crisis y diferentes situaciones en su vida. Y en un momento él trastabilló, se equivocó y tuvo que acudir nuevamente a Dios. Podemos decir que cuando Sennacherib, el rey, invadió 46 ciudades de Judá en el año 732 a.C., el rey Isaías buscó apoyo no en Dios, sino en el faraón. Y aquí estuvo la equivocación. Allí pensó de que el faraón ahí podía liberarle, ayudarle de la situación que estaba teniendo con ahí el rey Sennacherib, y el Señor llevó a la destrucción de los ejércitos enemigos cuando Ezequías se sometió a las manos de Dios. Salió airoso de esa batalla, de esa confrontación, cuando confió y esperó en Dios. Son los dos elementos, mis queridos hermanos y hermanas, que tenemos que tener, que tenemos que tomar para enfrentar las crisis. Confiar en Dios y esperar en Él. Vamos a ver 3 puntos rápidamente en esta historia del rey Ezequías. En primer lugar, hablando de las crisis, debemos resolver las crisis, y es parte de identificar cuál es o cuáles son las causas principales. Como dije antes, generalmente nos enfocamos en las consecuencias de la crisis y no en la causa que generaron los problemas. El rey Ezequías reconoció que su problema venía de Asiria bajo el rey Sennacherib. Fíjense ahí en 2 Reyes capítulo 18, versículo 13. Dice, a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. El rey Ezequías ahí reconoció que su problema venía de Asiria y que allí el rey Sennacherib allí estaba acosándolo en cuanto a su reinado. Y uno de los errores que Ezequías cometió fue cederle terreno al enemigo, cederle terreno al rey de Asiria. Fíjense lo que dice ahí 2 Reyes capítulo 18, versículos 14 al 16. Dice, entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata
y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Aquí podemos ver cómo Ezequías le entregó todo el dinero, todo el tesoro, todo el oro y todo lo que él había construido en manos del rey de Sennacherib. El rey Ezequías entregó como tributo los tesoros del templo de Jerusalén. Hermanos, inicialmente, antes que confiar en Dios, él quiso aliarse con Egipto en procura de ayuda contra el enemigo. Fíjense lo que dice allí en 2 Reyes capítulo 18, versículo 21. Dice: he aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, no le entrará por la mano y la traspasará. Tal es el faraón, rey de Egipto, para que todos los que en él confían. Hermanos, allí el rey Ezequías tambaleó, tuvo miedo, se hizo aliado con el faraón, con Egipto, para poder derrotar ahí a Ezequías. Pero fíjense, el enemigo no se conformó, sino fue por más, porque dice ahí el versículo 17 del capítulo 18: después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. El enemigo quiso avanzar más y más. Y vemos que Ezequías entró en esa crisis. Ahora, hermanos, la solución a la crisis comienza cuando reconocemos que nuestras fuerzas son limitadas para resolver los problemas que la originan. Repito, porque es lo que a lo mejor te puede estar pasando a ti en cuanto a las crisis. Y la solución a la crisis, la solución al problema, comienza cuando reconocemos que nuestras fuerzas son limitadas para resolver los problemas que la originan. Y Ezequías comenzó a considerar esto. Y fíjense allí lo que dice 2 Reyes capítulo 19, versículos 1 al 3. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer, y la que da luz no tiene fuerzas. Ezequías comenzó a reconocer que las fuerzas no estaban en él, no estaban en Egipto, sino estaban en Dios. Resolver las crisis, en primer lugar, es parte de identificar cuáles son las causas
principales. Pero en segundo lugar, resolvemos las crisis cuando sometemos los problemas en manos de Dios. Podemos seguir luchando con nuestras fuerzas o someter los problemas en manos de Dios. Y esto es lo que hizo Ezequías. Una vez que allí él supo y se dio cuenta que no podía en sus fuerzas seguir adelante, empezó a confiar en Jehová. Fíjense lo que dice ahí en 2 Reyes, capítulo 19, versículo 4. Dice, quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Ahí Ezequías empezó a reconocer que sus fuerzas venían de Dios. Y empezó a orar, a dejar esas preocupaciones y esos problemas y esas crisis en manos de Dios. Si me acompañan ahí a 2 Crónicas, capítulo 32. Una vez que él empezó a orar a Dios, empezó a prepararse para enfrentar militarmente la situación que se avecinaba. Fíjense ahí en 2 Crónicas, capítulo 32, versículos 1 al 5. Dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas, lo que leímos antes. Y viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres, y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Allí Ezequías, viendo la crisis que estaba teniendo en cuanto al rey Sennacherib, oró a Dios, consideró que ya no estaba en sus manos el hacer las cosas, sino en manos de Dios, y empezó a preparar militarmente a su pueblo para enfrentar al rey Sennacherib. Y fíjense lo que dice allí el versículo 4. Reunió mucho pueblo, cegaron las fuentes, y versículo 5 dice, después con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. El rey Ezequías reconoció que ya no podía luchar con sus propias fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Hermanos, no basta con llenar los problemas a Dios, sino hay que confiar en Dios, como lo hizo Ezequías. Él preparó militarmente al pueblo para enfrentar al rey Sennacherib. Pero fíjense ahí lo que dice 2 Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Dice, esforzaos y animaos,
no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Qué hermosas palabras, hermanos y hermanas. Cuando allí él encontró la razón, encontró allí la causa del problema, encontró allí de que ya no estaba en sus manos, sino en las manos de Dios. Ahí empezó a animar al pueblo y decirle al pueblo de que él y ellos estaban en manos de Dios. Hermanos, qué hermoso versículo el 8 de 2 Crónicas 32. Hablando de Asiria, del rey de Asiria, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Hermanos, hermana, ¿estás teniendo crisis? ¿Estás teniendo batallas a las cuales estás enfrentando? Y a lo mejor de una u otra manera estás perdiendo o estás cediendo terreno. Yo quiero decirte de que con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudar y pelear, subraya esta palabra, tus batallas, mis batallas. No estamos solo en las crisis en este mundo y en esta vida. Dios está al lado nuestro para pelearlas y vencerlas. Cuando decidimos confiar en Dios, Dios responde a nuestras oraciones. Fíjense ahí en 2 Reyes capítulo 19, versículo 6. E Isaías les respondió a Ezequías: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos, rey de Asiria. Hermanos, Dios pelea nuestras batallas. Y Dios obra de manera que no podemos comprender. A veces de una manera muy extraña, pero Dios está con nosotros. Fíjense lo que dice ahí en 2 Reyes capítulo 19, versículo 7. Dice: he aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y hará que en su tierra caiga espada. Dios iba a turbar el corazón del rey de Asiria. En primer lugar, para que podamos resolver las crisis, es identificar cuáles son las causas principales. No enfocarnos en las consecuencias, en el final, podemos decir, de las causas o de lo que estamos viviendo, sino poder identificar cuáles son las causas. En segundo lugar, resolvemos las crisis cuando nos sometemos o cuando sometemos los problemas en manos de Dios. Y por último, resolvemos los problemas o las crisis cuando nos movemos en el poder de Dios. No podemos prestar atención al enemigo cuando el enemigo pretende sembrarnos dudas. Fíjese ahí lo que dice 2 Reyes capítulo 19, versículos 8 al 13.
Y regresando el Rabsacés halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis. Y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y enviando embajadores a Ezequías, diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído los que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarbaín, de Ena y de Iva? Allí podemos ver de que estas personas querían sembrar dudas en la vida del rey Ezequías. Y sabemos que cuando estamos enfrentando crisis y problemas, nuestro gran enemigo, Satanás, va a querer siempre sembrar dudas en nuestras vidas. Siempre allí Satanás va a querer persuadir en nosotros si estamos haciendo las cosas bien o mal, si realmente somos buenos hijos de Dios o malos hijos de Dios, si estamos en comunión con Dios o estamos fuera de la voluntad de Dios. Y muchas veces allí el enemigo viene a nuestras mentes para tratar de taladrar cuando estamos viviendo las crisis. Y hermanos, es cuando más ahí nos tenemos que aferrar a Dios. El rey Ezequías reconoció el poder de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 15 del capítulo 19 de Segunda Reyes. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre todos los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Y podemos ver cuando venían estas personas a sembrarle las dudas de cómo habían todos los reyes sucumbido ante el rey de Sennacherib. Podemos ver lo que dice allí la palabra de Dios. Y oró Ezequías delante de Dios, y dice, diciendo: Jehová de Israel, que moras entre los querubines, tú eres Dios de todos los reinos y de toda la tierra. El rey Ezequías reconoció el poder de Dios. El rey Ezequías reconoció la misericordia de Dios para los que le temen. Fíjense lo que dice el versículo 16. Inclina, a Jehová, tu oído y oye, y abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. El rey Ezequías reconoció no solamente el poder de Dios, sino también la misericordia. Pero también el rey Ezequías reconoció que los dioses paganos no tienen poder. Fíjense lo que dice el versículo 17 y 18. Dice: es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso lo destruyeron. El rey Ezequías reconoció que los dioses paganos no tenían poder. Pero hermanos, Dios nos fortalece en medio de la crisis. Para terminar, quisiera ver los últimos versículos de este capítulo
19 de Segunda Reyes. Y como Dios fortaleció a Ezequías en medio de esa crisis, en medio de ese problema, en medio del enemigo. Fíjense lo que dicen los versículos 20 al 28. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir Ezequías. Escuchen. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece detrás de ti, mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho, con la multitud de mis carros, he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos, me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído que desde tiempo antiguo yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino que viniste. Hermanos, Dios fortalece nuestra fe y nuestras fuerzas en medio de la crisis. Pero cuando confiamos en Él nos da la victoria. Fíjense lo que dice el versículo 29 al 34, y con esto terminamos. Dice, y esto te daré por señal, Ezequías. Este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis, y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Porque saldrá de Jerusalén remanente del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Porque el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. En una palabra, por el mismo camino que Sennacherib entró, se fue. Y Dios fortaleció la vida y el pueblo del rey Ezequías, porque confió en Dios. Hermanos, Dios transforma las crisis y los problemas en tremendas bendiciones. Fíjense el versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que tora cuerpos de muertos.
Dios transforma las crisis en tremendas bendiciones. Los enemigos del rey Ezequías salieron huyendo. Dice entonces, versículo 36, Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Así terminó la vida del rey Sennacherib. Dios transformó la crisis, los problemas del rey Ezequías en bendición y victoria. Hermanos, si nuestra vida está en sus manos, cuando lleguen crisis, Dios nos dará victoria. La palabra de Dios dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, hermanas, ¿estás en crisis? ¿Estás enfrentando algún problema en tu vida? Confía en Dios. Espera en Dios. Ora a Él. Y Él está con nosotros. Vamos a orar. Y ahí con cada cabeza inclinada y con cada ojo cerrado, yo no sé lo que estás pasando en estos momentos, pero si hermano y hermana estás pasando por alguna crisis, por algún problema, por alguna situación difícil en tu vida, ¿por qué en esta mañana no se la presentas al Señor? Y dile, Señor, yo ya no puedo con este problema, yo ya no puedo con esta crisis, yo ya no puedo con esta situación que me tiene mal. Oh Dios, quiero dejarlo en tus manos. Quiero confiar como el rey Ezequías, que viendo al enemigo y viendo todos los problemas que tenía a su alrededor, él tarde o temprano confió en su Dios, en el Dios de nuestra salvación. Pudo vencer. En esta mañana entrégale esa crisis a Dios y hará lo que Él quiera en tu vida y con tu vida. No mires allí las consecuencias, sino mira allí la causa de lo que estás pasando y preséntalas al Señor. Oh Dios, en esta mañana queremos que tu palabra sea de bendición para nuestras vidas y que aquellas crisis o problemas que estemos enfrentando, tú nos ayudes. Dios, tenemos tu palabra, la oración. Tenemos que confiar en ti y esperar en ti, que tú vas a ayudarnos, a librarnos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano y hermana, gracias por tu atención en esta mañana. Que Dios te bendiga y que realmente este mensaje sea de bendición para tu vida. Bueno, muchas gracias, Pastor, gracias, Claudio. Gracias por este tiempo tan especial que compartís con nosotros con la palabra de Dios. La verdad que es de mucha bendición. Y esperamos también, hermano, hermana, poder tener este tiempo también junto con ustedes el día domingo que viene a partir de las 11. Recordarte de nuevo que de 10:30 a 11 vía Zoom estamos participando del tiempo de reunión de oración. Y después a partir de las 11 vía YouTube tenemos la reunión con los anuncios, el tiempo de canciones y el tiempo con la palabra. Así que te mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo el domingo que viene.